Hola, ¿qué tal, mis gamers? Hoy les traigo un videito que salió por allá por China, anda por ahí, a lo mejor ya lo vieron, ¿ok? De los desarrolladores de Diablo Immortal hablando sobre la nueva clase, en qué se basaron, conceptos, algunas imágenes de la nueva clase y demás. Creo que es interesante verlo, lo traje aquí para verlo junto con ustedes. No lo he visto, ¿ok? No lo he visto. Lo estoy poniendo por primera vez aquí. Solamente pues generé subtítulos aleatorios, lo traduje y le puse ya un subtítulo ahí que aunque no sea perfecto, para que ustedes lo puedan ver un poquito mejor. Entonces vamos a darle play. Tempest is our opportunity to carve out a new space and give people things that they haven't seen before, but which also feel iconic. Our first early playtests Nice here. Ya ese trofeo sí, el otro. were definitely super exciting. From a gameplay idea, it was very different than our other classes. It's a very unique take on a new class for Diablo Immortal. Everyone can kind of see that this was going to be a really fun class. A ver, continúan diciendo el hecho de que es algo totalmente nuevo. Y en cierto punto, la liga entre rogue, entre pícaro y mago de agua, chamán elemental, lo que sea, realmente es algo nuevo. Pero sí tiene un aspecto muy de pícaro que ya teníamos. Pero bueno, lo que pasa es que tienen aspecto de pícaro, pero no lo es. ¿Ok? No lo es. Es realmente algo nuevo. Algo nuevo que ya estamos a 17. ¿Ok? Mientras grabo este video, por lo cual lo que queda para la nueva clase son días. Están contados. Son 6 días que quedan. Y, brother, vayan reuniendo equipos legendarios, esto misterioso, todo esto para que se vaya a cambiar. Por supuesto, hay gente que son de una sola clase. Pero yo sí les recomiendo que pruebe lo nuevo. Claro, tampoco es que el servidor entero se vuelque. El año anterior realmente muchas personas volvieron al juego cuando salió el Caballero de Sangre y ahora con el Tempest yo espero que sea lo mismo. O sea que es una buena oportunidad para el que quiera volver, probar algo nuevo porque ya se aburrió de lo mismo, lo que fuera. Pues aquí tiene algo nuevo, ¿no? Algo nuevo que es lo que nos gusta a todos siempre tener contenido variable. Y definitivamente el juego va a estar ahora un poco más poblado, al menos durante el aniversario este mes. No solamente es el punto de volver por la nueva clase, esto sí lo digo aquí, no solamente por la nueva clase, sino porque además viene el aniversario. Y en el aniversario, el año pasado, dieron muchas cosas, hubieron muchos eventos y realmente estuvo por todo lo alto. Yo espero que este también venga igual de hype. The development was kind of like we had to step back and look at where our characters sat on sort of the graph. Miren, este gráfico está, déjame ver si los subtítulos se fueran. Y aquí el punto. Tempest la clasifican como una clase de luz. O sea, una clase buena. Ya no tan iluminada como el monje. Me refiero a buena en el sentido de, ay, qué bueno soy. No, no es que sea mala o buena la clase, pero de iluminación. ¿No? El cruzado, mucha. Y tampoco de brillito. Me refiero a iluminación espiritual, que tu poder venga de la luz. Me refiero, o sea, espero que me entiendan lo que les quiero decir. Entonces, Tempest está como en la categoría de cruzado. Y ya tenemos, que es lo que quiero yo aquí, dice, ya tenemos el Necro y el Blood Knight en Very Dark. Tenemos 2 en neutral. Tenemos ahora 2 en luz. Nos faltaría un personaje el año que viene que sería o Dark o Very Light. ¿Ok? Y Very Light, aquí vemos Mon y Paladín. No hay nada hasta ahora creado que sea Very Light. Aunque si algo nos dice es que ni pensemos. Ni pensemos porque el Caballero de Sangre nunca estuvo en ninguna versión anterior y el Tempest tampoco. O sea, en Diablo Immortal ellos están creando personajes que no están realmente en la saga anteriores. Les digo porque si traen un druida, que la gente quiere druida, el druida sería neutral. Entonces sería un tercer personaje neutral cuando hay espacio en un personaje oscuro que pudiera ser un Witch Doctor, por ejemplo, del 3. Bien, hay espacio aquí, o el asesino que todos pensábamos y queríamos, para un Dark y hay un espacio también para un Very Light, aunque de momento aquí como que nunca ha habido muchas clases. Pero bueno, en fin, yo divagando fuera del recipiente. Vamos a continuar con el video. Like their play style, the combat style, what kind of tone they are as well. When we started on the path that would become the Tempest, we had just finished most of the initial development for the Blood Knight. And that was a very, very dark-toned class. You know, a lot of blood and violence and impaling people and et cetera. And so there was, I think, an initial desire from the team to do something that was a bit more on the light-toned side. Ve un poquito más a tono con lo que les estaba comentando. De pronto, ellos terminaron de hacer el Caballero de Sangre, ¿ya? Y ahora dijeron, bueno,
Y el siguiente, bueno, si hicimos algo oscuro, vamos a buscar algo de luz. Entonces, por eso les digo ahora, ¿qué sigue después? Algo neutral, algo oscuro, o sea, no tan oscuro, pero oscuro como el cazador. Y bueno, pudiera ser el Wii Doctor o las clases que hay debajo, pero yo pienso que van a ir como para no aburrir de lo mismo, ir buscando este tipo de variedad también, pudiera ser. And so this was something that was a little bit more flowing and slender and agile, and that felt like a good counterbalance to the heavy armor wielding Blood Knight. We work very closely with narratives. It's like Mira la primera, o sea, de la animación que nos presentaron. Un boceto para ver, primero lo animan así todo feo y ven que ya molan, entonces vamos a hacerlo bien hecho. playing tennis. We're passing the ball to each other and then building upon each other's ideas until eventually it becomes what the Tempest is today. Fíjate, entre todos tuvieron como, a ver, vamos todo el mundo a proponer un diseño. Arriba, el que más nos guste, con ese nos quedamos. Once we have a face, for the first time, we have a person that we can relate with on a much more personal level. That's when the expressions come, that's when the personality comes, and then everything sort of started flowing from there. You want this to be a person who is the calm in the eye of the hurricane, that they wield all of the fury of the wind and waves, but they come from this background that necessitates that they are pure of heart, noble of mind, resolute, devoted to others, pro-social, etc., etc. The Tempest is an exile. They are someone who has been forced to leave their home and come to the mainlands. They're someone heroic who has been removed from their environment, not by their own choice. The Cold Isles, as they're known to Ven acá, ¿y cómo alguien es desterrado si es tan social y tan de luz y demás? ¿Por qué los desterrarían? outsiders, or Pelgane, as they're Poco known to contradictorio. locals, are a series of islands that are the heart of an empire that has seen better days. It was once a glorious empire that spanned from Xiansai to north of Ariat and has now sort of fallen to ruin as a result of this ongoing ecological disaster. They have this great power and they need something to do with it. If you're gonna Sí, pero y por eso, o sea, vivían en un lugar, ¿por qué los desterraron de allí? Porque no le veo sentido. name a class the Tempest, there has to be a certain amount of whirling chaos. There has to be a certain amount of explosive fury. If someone just looks at the silhouette of this character, what are they expecting to see? They see a dual blade wielder decked out in Ah, doble espada. Bueno, quizás es la traducción, pero bueno, Blade. Doble Blade. Porque, a ver, que sí, que son un poquito grandes para hacer una daga, pero un poco que sí parecían dagas grandes, ¿sabes? Parecían dagas grandes. teal or turquoise armor. How do they expect that person to move? How do they expect that person to act? When we first create a brand new class, kind of think of like what cool abilities really accentuate the fiction of the class. We knew that we wanted them to be masters of water and wind, but how can we put that into a play style? As system designers, we need to try and figure out how to realize that into actual gameplay. I describe the Tempest as kind of a magic assassin. Menos mal, lo dijiste tú y no lo dije yo. Un asesino mágico. Eso lo vemos todos. O sea, es un asesino, pero con magia. Ya, pero lo dijo él. Lo dijo él, Scott Burgess. No lo dije yo. We dialed in on its attacks. We wanted it to be focused on wind and water, and from there that inspired a lot of the gameplay. The Tempest wields a wind edge and a water edge. And these are daggers, but they're Ahora dice que son dagas, pero ahorita eran espadas. Me tienes loco. Me tienes loco. daggers that serve as focuses for the elemental power that they wield. Being able to swing the daggers around on lines of water was something that was a crazy idea if you think about it. But once you saw it in game, it looks so natural. They have this non-traditional kind of mobility. It's a really compelling sort of pinballing around or Dice, claro, o sea, es un poco raro ver un asesino tirando poderes de agua. Pero bueno, que en el juego al final se ve bien y de hecho las imágenes que estamos viendo sí se ve bien. flowing across, if you will, the battlefield kind of play experience.
Everything we do on Diablo Immortal is in the interest of bridging the gap between all of our other titles and making the universe feel more cohesive and real. And I think that with Tempest especially, we've done a really good job at that, making this feel like a place that the players will be excited to explore more. Certainly in fantasy games, there have been Viste, tiene como, o sea, como muchas otras clases tienen una habilidad de carrera. At that, making this feel like a place that Al parecer esta como que se monta en una the players will patineta be excited to explore y mola, ¿ok? more. certainly in fantasy games, there have been classes like this, but not exactly this. I have no doubt that the Tempest class is going to be an iconic Diablo character for years to come. Luce bien. Ya me estoy hypeando ya. Quedan poquiticos días para probarla. Y voy de pecho, ¡puf!, a probarla. Estoy tratando de terminar de conseguir las esencias con el bárbaro, las que iba a conseguir, para disfrutar lo que queda de bárbaro, porque voy para aquí. Ojalá tenga control y no cambie tanto mi mecánica de juego natural del nigromante, que es mucho control y tal. Ojalá, pero parece que por ahí va. Esto era lo que quería, traerles este videito, algunas imágenes, algunas escenas de lo que nos puede contar los desarrolladores sobre cómo el proceso de creación, ideación de la nueva clase, y me pareció bien, me pareció bonito. Estoy ya realmente esperando que venga la nueva clase ya. Quedan pocos días y ahí vamos a estar para probarla y vamos a estar en directo todos esos días y demás. Así que ya ustedes saben, manténganse al tanto, denle ahí su like, su suscripción, su campanita. Y como siempre les digo, si el contenido que hago les gusta, déjenme un like, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video. Chao.